Muy buenas tardes de nuevo, pues tenemos aquí ya el equipo listo para arrancar lo que vamos a estudiar esta tarde con relación al tema de esta mañana. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, parte 2, esto queda como evidencia también para que ustedes por favor lo estudien después, para que después lo detengan en donde necesiten. Hoy vamos a pasar un poco rápido porque hay mucha información para compartir, pero queda el material ya en la pantalla para que ustedes lo puedan detener y puedan tomar sus apuntes con más calma. Isaías 55:6, el Señor nos sigue diciendo, hermanos, que tenemos que buscarlo a veces mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que esté cercano y deje el impío el camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá en él de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Eso es parte de lo que esta mañana el pastor nos explicó con relación a la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es la experiencia del arrepentimiento y la confesión de pecados que es necesaria para recibir la lluvia tardía con relación a confiar y creer en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios. Y esta mañana quedamos en que ya nosotros encontramos el tipo de Apocalipsis 16:12, lo estudiamos y está en el capítulo 5 de Daniel. Y ahora vamos a ver el antitipo. Entonces nosotros esta mañana vimos 4 cosas, que fue el río Éufrates, el agua que se secó. ¿Cuál es la otra? Que para darle el camino a los reyes del oriente y Babilonia. Entonces todos estos 4 temas están implícitos. Uno de ellos es Tácito, que es Babilonia, pero sabemos que el río Éufrates irrigaba a Babilonia, o sea, nutría, o el cauce nutría a Babilonia. Entonces, el río Éufrates, como sabemos, Apocalipsis 16:12 es un evento en el futuro. Nosotros tenemos que identificar el símbolo del río Éufrates, el símbolo de lo que es el agua que se secó, el agua de que se secó. Y pues vamos a usar un texto que es Apocalipsis 17:15, que nos dice, y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes y naciones y lenguas. Entonces, cada vez que nosotros encontramos a nivel profético de la Biblia, encontramos la referencia a aguas, está asociado ¿con qué? Con pueblos, multitudes y naciones. Entonces, ¿qué significará si el río Éufrates está compuesto de aguas? Pues cuando se disminuyen las aguas del río Éufrates, significa que a nivel espiritual se está ¿qué? Disminuyendo ¿quién? La población o las personas. ¿Está bien? Por ahora vamos a ir paso a paso para poderlo entender más adelante. Entonces el río Éufrates es lo que alimenta a Babilonia, que son los pueblos o multitudes. O sea, todos los pueblos antiguos buscaban, incluso en la actualidad muchos pueblos buscan vivir cerca de ¿dónde? Del agua, de los ríos, porque los ríos traen mucha vida. Traen el agua, traen el regadío, traen alimentación, traen nutrientes. Por ejemplo, Egipto floreció de manera abundante por el río Nilo. Grecia, Babilonia floreció por el río Éufrates, ¿sí? Siria, allá el río Damasco, ¿se acuerdan cuando está el general Naamán que menciona los ríos de Siria? ¿Qué río es el río Damasco? ¿Cuál río es el que hay allá? Damasco, pero él menciona los ríos que eran, y siempre todas las ciudades eran siempre cuando se ubicaban en los ríos, era porque era el nutriente para ellos. El río Ganges allá en India. Y ¿qué significa entonces? El río Éufrates lleva aguas, ¿está bien?
Ahora, ¿qué significa que las aguas se hayan secado, que se sequen con relación a la historia de la historia de lo que se dio allá en Babilonia en Daniel 5? Que los pueblos y multitudes dejen de alimentar a Babilonia y que se desvíe su corriente, o sea, los recursos, hacia otro cauce, a nivel espiritual y a nivel físico. ¿Está bien? Entonces, eso es una manera, hermanos, para poder explicar, y lo vamos a ver ahorita con textos que nos ayuden a poder afianzarnos en esto que estamos presentando, para que sepamos que estamos en la dirección correcta. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, tenemos que buscar una aplicación, porque Apocalipsis 16:12 no es literal, es espiritual, tiene que buscar una aplicación. Entonces, Apocalipsis 17 me da la explicación de qué son las aguas. Y allá nos dicen en Apocalipsis 16:12, nos dice, y el agua de este se secó. Entonces, habla específicamente de las aguas para dar precisamente la referencia y la explicación profética de lo que significa Apocalipsis 17:15. Ahora, los reyes de Oriente. Ciro fue llamado el siervo de Dios, mi ungido. ¿Y quién más aparte de Ciro es llamado el ungido de Dios? Jesús. Como tal, el profeta Daniel menciona en Daniel 9:25, menciona a Jesús como el Mesías. Entonces, la referencia a los reyes de Oriente es la segunda venida de Cristo. Y eso lo confirmamos también en Apocalipsis, en Daniel 11, cuando nos habla que noticias del Oriente harán que el rey del norte se estremezca y se enfurezca y salga para destruir y matar a muchos, que es lo que nos habla Apocalipsis 13 del 15 al 17 con relación a la marca de la bestia, que finalmente va a ser a muerte. Y Mateo 24, una de las referencias para que lo soportemos es Mateo 24:27, dice, porque como el relámpago que sale ¿de dónde? Del oriente y se muestra hasta el occidente. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús va a venir del oriente, va a venir de Orión, y eso específicamente lo sabemos los adventistas. Mateo 24:27. Entonces, vamos a mirar Babilonia. ¿Qué es? Nosotros sabemos quién es Babilonia, qué es quién. A partir de Daniel 2, Daniel 7, nosotros logramos identificar el cuerno pequeño como la bestia terrible de Apocalipsis 13, que nos habla que es Babilonia, que es el sistema papal. Hay muchas referencias, por ahora no podemos darlas por cuestión de tiempo. Y Apocalipsis 17:5 nos habla y nos dice, y en su frente un nombre escrito, Misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Y si ven ustedes, Apocalipsis 17 también está mencionando las aguas. Y Apocalipsis 17:5 nos está mencionando que... No, pastor, solamente la manito, Gracias. Apocalipsis 17 nos está mencionando también las aguas y también nos está mencionando a Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora vamos a citar algunos textos de la gran controversia para confirmar quién es Babilonia. La gran controversia, página 56, párrafo 3, dice, Babilonia la Grande, leamos desde un poquito a la parte de arriba, dice, en el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones ¿de quién? Del papado, que fue ¿qué? La Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía ¿qué? Papal. Y más adelante dice, Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos.
Entonces no hay manera de confundir quién es Babilonia la Grande, misterio, la madre de las rameras y de las abominaciones, porque incluso en Apocalipsis 17 dice que tenía una copa llena de la sangre de los santos. Y fue embriagada de la sangre de los santos. Entonces Babilonia la Grande, ¿quién es? El sistema papal. Entonces cuando sabemos nosotros que Apocalipsis 16:12 no menciona a Babilonia, pero sí menciona al río Éufrates, y ya por eso tomamos el relato de Daniel 5 para poder identificar que Babilonia está implícita en ese texto. Otro texto es la gran controversia, página 380. La mujer Babilonia de Apocalipsis 17 está escrita como vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas y perlas. Y habla de las inmundicias, de las fornicaciones, de las abominaciones. En su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Y dice que más adelante, hermanos, al final dice: la potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. Entonces, ¿quién es Babilonia de Apocalipsis 17? Roma, muy bien. Entonces, otro texto, la gran controversia, página 380, párrafo 1, se dice que Babilonia es la madre de las rameras, y ahora lo que habíamos hablado, sus hijas deben simbolizar ¿a quién? A las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Entonces, Babilonia la Grande, pero tiene sus hijas, o sea que Babilonia tiene a un gran río que la alimenta, que son las multitudes, los pueblos y las naciones, y esas ramificaciones son las hijas de la ramera, que son parte de lo que la profecía nos habla del protestantismo apóstata y de todas las iglesias que han negociado y se han deleitado han disfrutado con sus deleites. Dice aquí, según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aquí aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentran actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna en las varias iglesias que profesan la fe que protestante. Pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel. El deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Entonces nos habla de quién es Babilonia, que es la madre de las rameras, que es el sistema papal, y me habla también de las hijas que han salido de ella. Entonces, si Babilonia está siendo alimentada por aguas, las hijas de Babilonia también están siendo alimentadas por aguas, que son ¿qué? Multitudes, pueblos, lenguas y naciones. Ahora, haciendo ya el estudio de lo que hemos repasado con relación a Apocalipsis 16:12, lo que está entre corchetes es lo que hemos definido que es lo que corresponde a ese significado espiritual. Dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, que es ¿quién? Es lo que alimenta a Babilonia, ¿está bien? Y el agua, que son ¿qué? Pueblos, multitudes, naciones y lenguas, de este se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes de Oriente, o sea, para que fuese preparado el camino de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, en la aplicación espiritual. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Ahora, ¿cuándo cayó Babilonia física? O sea, digo en el 539 antes de Cristo, pero ¿cómo cayó? ¿Cuándo cayó? Cuando las aguas del río Éufrates físico se secaron. O sea, eso fue lo que determinó la caída de Babilonia. ¿Está bien?
Otra pregunta, ¿cuándo caerá entonces Babilonia espiritual? Y ustedes úsenme por favor la aplicación espiritual. Cuando las gentes vayan disminuyendo, o sea, lo que le alimenta que son las hijas de las rameras. Cuando las aguas espirituales del río Éufrates espiritual sean secadas. ¿Eso es cuando qué? Cuando los pueblos y multitudes y naciones y lenguas le quiten su apoyo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, pero entonces, si ahorita están cogiendo es más apoyo, ¿cuánto será ese apoyo? Por eso es que tenemos que, a ver, muy bien, para eso va. Acuérdense que este es una aplicación en el futuro, pero tenemos que verlo en el contexto de dos grupos, porque aquí en Apocalipsis 16:12 está hablando de un evento en el futuro que es cuando cae la sexta plaga. O sea, ¿cuándo comenzó a caer la primera plaga? Cuando hubo la separación entre el pueblo de Dios y los que están sellados por Dios y los que están marcados por Satanás. Ahí comienzan a caer las plagas. Entonces, este evento, si yo tengo que llevarlo a un evento de tomar todos los significados, la significación espiritual, tengo que tomar consideración de dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Uno es los salvos. ¿Qué significa a nivel físico y espiritual que yo le quite el soporte a Babilonia? O sea, yo como agua, las personas, entonces es que eso se va a dar antes que se cierre el tiempo de gracia. O sea, ¿por qué? Porque Apocalipsis 16:12 es después de que se cierra el tiempo de gracia, porque allá están cayendo las plagas. Esto es antes de la gran prueba de la ley dominical que no podamos ni comprar ni vender. Porque cuando se dé la ley dominical y que finalmente llevará a la sentencia de muerte, ya se ha establecido la separación entre el pueblo de Dios y el mundo. ¿Está claro? Ahora, el segundo grupo son los perdidos a nivel espiritual, que es después del cierre del tiempo de gracia, que es Apocalipsis 16:12. ¿Por qué? Porque el contexto de Apocalipsis 16:12 es en la sexta plaga. Ya han pasado 6 plagas y ya los sellos han sido separados y ya no hay manera que el pueblo de Dios esté apoyando a Babilonia. ¿Por qué? Porque ya fue separado. El evento clave es la marca de la bestia. Va a separar los grupos. Aquellos que adoran a la bestia o a su imagen y tienen el nombre de Babilonia, que es lo que describe Apocalipsis 13, y los que han sido sellados por Dios. Que ese es el mensaje del tercer ángel. ¿Está bien? Entonces, por ahora vamos a concentrarnos a cómo los salvos, que finalmente son los que van a salir de Babilonia, pueden lograr que se seque el cauce de Babilonia, el cauce del río Éufrates, para que venga ¿quién? Para que venga el Rey del Oriente, que es Cristo. ¿Está bien? No nosotros. Nosotros somos los obreros que vamos a estar escarbando el río Éufrates para que se desvíe. ¿Está bien? Ahora, los perdidos, que es Apocalipsis 16:12, es un apoyo que va a ser quitado a Babilonia, pero ya va a ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque es en qué plaga. Es en la sexta plaga. Ahora, vamos a mirar a nivel antes de que llegue la ley dominical y antes de que caigan las plagas. Porque ese Apocalipsis 16:12 para nosotros también tiene una aplicación para este tiempo. Y tenemos que lograr entenderlo en el contexto mismo de la profecía bíblica. Entonces, el primer punto es los salvos a nivel físico y espiritual antes que se cierre el tiempo de gracia. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a poder drenar las aguas, que nosotros somos las aguas o los que están nutriendo a Babilonia? Nosotros no, nosotros somos los soldados que estamos haciendo la obra de desviar el cauce para que disminuyan las aguas.
Entonces eso es parte de lo que tenemos que lograr entender, pero vamos a mirarlo. Dice, antes de la gran prueba, la ley dominical, que es no comprar o vender primero y después ya va a ser a muerte. A nivel espiritual, entonces, ¿qué es, hermanos? Pues es no tomar del vino de la fornicación, que son las falsas doctrinas. Y lo encontramos en Apocalipsis 18, 1 al 4. Dice, y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo que tenía gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo, ustedes me van a decir si este mensaje se va a dar antes o después de las plagas. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande. ¿Qué se dio en el tiempo de Medo-Persia? Que se dijo que Babilonia ha caído. ¿Por qué? Porque disminuyeron las aguas del río Éufrates para que el ejército medo-persa pudiera entrar a Babilonia. Y el verso dice aquí, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. Ya sabemos quién es Babilonia la grande, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido, el abundante de sus deleites. Y oía otra voz del cielo que decía que, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis sus. Entonces, ¿es antes o después de las plagas? Antes de las plagas. O sea que el llamado es a salir de Babilonia, o sea, a drenar las aguas que alimentan a Babilonia para que se pueda decir Babilonia es caída. Caída es Babilonia. ¿Está claro? ¿Está claro? Muy bien. Y 2 Corintios 6:17 nos confirma, hay otro texto en Isaías que nos habla de esto, pero pues para ustedes la tarea es que lo busquen allá en Isaías. 2 Corintios 6:17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esto es antes de las plagas. Esto es una decisión que debe ser antes de las plagas. En este momento, y ese es el llamado para los que están, los que están ayudando para que lleguen los reyes del oriente. ¿Quiénes son? Somos nosotros. O sea, el rey del oriente es Ciro, que es el ungido, pero a nivel espiritual es Cristo. ¿Y quiénes son los soldados que están trabajando para desviar el cauce del Éufrates? Nosotros. Deberíamos ser nosotros. Y nosotros tenemos que estar llamando a que la gente salga de ¿dónde? Salga de Babilonia. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues tomando una decisión para que no sean partícipes de los pecados que van a caer sobre ella. Eso significa que esa es la tarea del mensaje de los tres ángeles y la tarea del fuerte pregón que se está dando en Apocalipsis 18:1. Esa es la tarea que nosotros tenemos que lograr hacer. ¿Para qué? Para que la gente que todavía está en Babilonia, que salga de Babilonia. O sea, cuando salgan de Babilonia, entonces las aguas que alimentan a Babilonia van a disminuir. ¿Está bien? Eso es lo que nos habla para nosotros, para los salvos, tanto para los que están todavía en Babilonia, que son salvos pero no lo saben, porque el Señor sí lo sabe, pero por eso es que tiene que hacerse el llamado a salir de Babilonia para que puedan ellos ser salvos. Pero ya para el Señor están salvos, o sea, hacen parte del grupo de los salvos, porque van a ser sellados y van a ser advertidos por ¿quiénes? Pues por el pueblo que sabe de las profecías. ¿Está bien? Entonces, hay un texto de la hermana White que dice que la mayoría del remanente, ¿dónde está? En Babilonia. Ese es el llamado que el pueblo de Dios tiene que hacer. O sea, somos los obreros que podemos y tenemos que hacer que se desvíen las cauces, las aguas del Éufrates espiritual, para que dejen de alimentar a Babilonia. Y cuando se haga esa labor, los reyes del oriente vendrán para tomar y para destruir ¿qué? A Babilonia espiritual.
Y por eso es que cuando nosotros logremos el aviso que se dieron entre los que estaban en la parte alta del cauce y la parte baja del cauce, era que cuando se disminuyera el río hasta el nivel de los muslos, de las rodillas, era la señal para que ellos entraran. Entonces, los reyes del oriente, Cristo no va a venir sino hasta qué momento. Hasta que los trabajadores desvíen el cauce del Éufrates para que desciendan las aguas. Y esa es la tarea que tiene que hacer el pueblo de Dios para llamar a la gente que está en Babilonia para que salga de Babilonia. ¿Está claro, hermanos? Eso es exactamente lo que... Y resulta que el enemigo, por medio del sistema papal y de las agencias de propaganda falsa, están diciendo que aquellos que hablen de que pueden agilizar y adelantar el apocalipsis son fundamentalistas y terroristas. Y nosotros lo sabemos por la profecía que nosotros podemos no solamente participar, sino adelantar en la venida de Cristo. Eso es una tarea que tenemos que lograr hacer. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios va a desenmascarar los pecados de Babilonia, va a desenmascarar los engaños de Babilonia. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de la historia, por medio de mostrarles lo que ha sido Babilonia en el pasado. Por eso es que es importante ver los tipos en el Antiguo Testamento. Entonces, a nivel de poder hacer que las personas salgan de Babilonia por medio de las doctrinas y las tradiciones de hombres que han cambiado a cambio de guardar los mandamientos de Dios, eso es lo que tenemos que lograr decirles. Babilonia ha cambiado la ley de Dios y ha puesto doctrinas y tradiciones como mandamientos de hombre. Y las naciones, lo que son las iglesias protestantes, han hecho esto por el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Entonces, cuando hay confederaciones, cuando hay ecumenismo, cuando se estrechan las manos con el sistema papal, es para congraciarse con Roma, para congraciarse con Babilonia. Y todas las iglesias pues están siendo nutridas por gente. ¿Quién apoya a los pastores? La gente. ¿Quién da los diezmos para la gente, para los pastores? La gente. ¿Está bien? Entonces, por eso es que es tan importante. El conflicto está con relación a la obediencia al sábado, y el tema de los diezmos va a ser algo fundamental para que el pueblo de Dios pueda ayudar a que se drene ¿qué? Las aguas que nutren ¿a quién? A Babilonia. A nivel físico y a nivel espiritual. Yo les dije a ustedes, hay una tarea a nivel físico y a nivel espiritual. Entonces, a nivel espiritual es no patrocinar, no tomar, no aceptar las doctrinas de Babilonia. Y a nivel físico, ¿cómo será? ¿Por medio de qué? Por medio del diezmo. Por medio de las ofrendas, por medio del soporte físico. Porque acuérdense que les hablé de dos cosas. En la parte espiritual, que es que yo puedo apoyar, por ejemplo, yo puedo tener un diezmo y no creer en una persona, pero sigo dando el diezmo. Pero si yo tengo la creencia y yo estoy dando los diezmos y aparte de eso creo, hay dos componentes, la parte espiritual y la parte física. ¿Está bien? Ya hablamos de la parte espiritual, ahora vamos a hablar de la parte física. Hay dos gemelos de la creación, que son el sábado y el matrimonio, y uno que está ligado con el sábado es el diezmo. Hay una parte que dice, voy a pasar muy rápido por estos textos, pues voy a dejarlos para que ustedes los lean, los tengan como referencia. Dice, el sistema especial del diezmo se fundaba en un principio que es tan duradero como la ley de Dios. Entonces, el diezmo y la ley de Dios son duraderos por siempre. Así también será una bendición para los que lo practiquen hasta el fin del ¿qué? Del tiempo. Entonces, tenemos que lograr entender que el diezmo y el sábado van a ir hasta ¿dónde? Hasta el fin. O sea que no es que nosotros vamos a decirnos, yo no voy a diezmar más. No, el diezmo va a seguir.
El diezmo es una instrucción dada por Dios. ¿Por qué? Porque va a servir para apoyar la obra que es necesaria para este tiempo, para que precisamente otros conozcan del mensaje de salvación que nosotros debemos tener, debemos proclamar. El Nuevo Testamento no promulga de nuevo la ley del diezmo como tampoco la del sábado. ¿Por qué? Porque la validez de ambas se da por establecida y su profundo significado espiritual se considera explicado. O sea, para el pueblo de Dios ya no hay dudas del sábado y del diezmo. ¿Por qué? Porque fueron instituidos desde el principio en el sábado en la creación, y después vemos incluso a Abraham dando el diezmo a Melquisedec, y pues sabemos que eso es plan de Dios. Les dejo esto, hermanos, para que ustedes lo estudien, por favor, para que lean la cita sobre la importancia del sábado y la importancia del diezmo, perdón, específicamente la importancia del diezmo. Dice aquí, bueno, les dejo eso para que ustedes lo lean. Entonces, cuando una persona entiende que, por ejemplo, ha robado a Dios, o una persona ha pecado contra Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? Apocalipsis 2, Hechos 2:37 dice: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? Ahora la orden es, y la instrucción es: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora voy a pasar rápidamente, hermanos. Hay 6 aspectos. Esto ya lo habíamos visto nosotros con relación a la destinación de los diezmos. Hay 6 cosas que el Espíritu de Profecía nos habla de cómo destinar los diezmos. Esto es parte de la instrucción que el pueblo de Dios tiene que decirle a quienes, a los que están en Babilonia, para que drenen las aguas, que dejen de apoyar el sistema de Babilonia por medio de sus diezmos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, apoyar los obreros evangélicos. Está la cita, Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 98. Segundo, apoyar los ministros que predican el mensaje de Dios. Está en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 107, página 108. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 76. Tercero, maestros u obreros de Biblia, página 417, Consejos para maestros. La educación cristiana, página 95 y página 450. Manuscrito 149, 1899, también Hijas de Dios, página 110. Por ejemplo, dice: el diezmo debe ser usado en la obra ministerial hecha por hombres o mujeres. Las mujeres que se dedican al servicio de Dios, que realizan trabajo casa por casa para la salvación de otros, que hacen una tarea tanto más agotadora que situarse al frente de la congregación, deberían recibir una remuneración por su labor, y si el hombre es digno de su salario, también lo es ¿qué? La mujer. Esos son ¿qué número qué número de aplicación para diezmo tenemos? Esta es la tercera. Cuarta, ministerio médicos o instituciones médicas. Consejos para la Iglesia, página 564. Dice: algunos que no ven la ventaja de preparar a la juventud para que sean médicos tanto de la mente como del cuerpo, dicen que no debe usarse el diezmo para apoyar las instituciones médicas, pues dedican su tiempo a tratar a los enfermos. En respuesta a declaraciones como esta, se me ha instruido que diga que la mente no debe ser tan estrecha como para no comprender la verdad de la situación. Un ministro del Evangelio que también es un médico misionero, que puede curar dolencias físicas, es un obrero mucho más eficiente que uno que no puede hacer esto. Su obra como ministro del Evangelio es mucho más completa. Entonces hay mucha instrucción sobre el tema de la reforma pro salud de las instituciones médicas para darles el ¿qué? El diezmo. También Hijas de Dios, página 104, párrafos 1 y 2. A ver, este es el quinto punto, que es obreras bíblicas. ¿Está bien?
Sexto, instituciones varias que son iglesias, escuelas, casas publicadoras. Dice, las instrucciones que son instrumentos de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra debe ser sostenida. Deben erigirse iglesias, establecerse escuelas y proporcionarse a las casas editoras las cosas necesarias para hacer una gran obra en la publicación de la verdad, que han de ser proclamadas en todas partes del mundo. Estas instituciones son ordenadas por Dios y deben ser sostenidas por los ¿qué? Por los diezmos y las ofrendas. O sea, no hay discusiones, no hay peros, hay que hacerlo. Esos son los 6 puntos por medio de los cuales nosotros podemos instruir a las personas para que asignen sus diezmos y dejen de estar apoyando ¿a quién? A Babilonia, tanto afuera como adentro, y vamos a verlo más adelante. Ese es un tema que es importante que lo podamos entender. Vamos para allá. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 104, también sobre el tema de lo que es las diferentes instituciones, de cómo apoyar las instituciones. Aquí ella, por ejemplo, dice algo muy importante, hermano. Dice, la experiencia de haber pasado casi un cuarto de siglo viajando en forma extensa y sintiendo la condición de los que necesitaban ayuda, nos califica para hacer uso juicioso del dinero de nuestro Señor. He comprado mi propio papel de escribir, comprado mis propios sellos postales y he pasado buena parte de mi vida escribiendo para bien de otros, y todo lo que he recibido por esta obra, que me ha cansado y gastado en forma terrible, no alcanzaría para cubrir el diezmo de lo que he gastado en sellos postales. Cuando se me han ofrecido medios, los he rehusado o los he dedicado a instituciones de caridad como la Asociación Publicadora. ¿No qué? No volveré a hacer eso, dice la hermana White. Seguiré cumpliendo con mi deber en la obra como siempre, pero mis temores de recibir medios para usarlos para el Señor se han disipado. O sea que ella ya está segura de poder recibir diezmos porque está sabiendo que está haciendo la obra del Señor. Este caso de la hermana Moore me ha despertado plenamente para ver la obra de Satanás en el acto de privarnos de medios económicos. ¿Por qué? Porque ella está diciendo yo no voy a recibir los diezmos, pero pues ya ella lo hace y comienza a recibirlos. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 206, párrafo 3. El dinero de Dios no se debe utilizar solamente en nuestros territorios, sino también en países distantes y en las islas de los mares. Si el pueblo de Dios no realiza esta labor, con toda seguridad, Él quitará el poder que no utiliza adecuadamente. Entonces, ¿a quién le va a dar ese trabajo? A otros que sí lo hagan. Está en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 206, párrafo 4 y página 207, párrafo 1. Les dejo para que ustedes por favor estudien este tema. Ahora, el diezmo, ¿a quienes no se les debe dar? Ya nosotros supimos a quienes dársele los diezmos. Ahora, ¿a quienes no se les debe dar? Y de esta manera vamos a disminuir las aguas de las hijas de Babilonia. ¿A quienes no? A los atalayas que son ciegos, que son perros o mudos. Isaías 56:10, sus atalayas son ciegos, todos ellos son ignorantes, todos son perros mudos que no pueden ladrar, somnolientos y echados aman el dormir. Entonces está tomado de Joya de los Testimonios, tomo 2, página 65 y página 66. Nos habla, dice, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se han destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían ¿qué? Traicionado sus cometidos. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Segundo, los que se sientan a comer la carne con otros. Todos aquellos que conviertan su estómago en una letrina, dice la hermana White, que no son dignos de ¿qué?
de recibir el diezmo. Ministerio Pastoral, página 84. Nos habla también en Consejos para la Iglesia, página 424. Testimonios para la Iglesia, página 372. Y también está en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 453, página 482. Consejos para la Iglesia, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, páginas 149 y 478. Dice, millones han complacido sus apetitos pervertidos, estos son asesinos de sí mismos, son glotones en el cielo, allá no va a haber glotones, los tales nunca entrarán por las puertas de la perla de la ciudad de oro de Dios. Muchos padres actúan como si carecieran de raciocinio, se hallan en un estado de letargo, paralizados por la complacencia, el apetito pervertido y de la pasión degradante. Nuestros ministros, que conocen la verdad, deben despertar al pueblo de su condición paralizada e inducir a nuestros hermanos a dejar las cosas que crean apetito por la carne. Y si el ministro pues está en ese proceso, ¿cómo le va a enseñar? ¿Qué le va a enseñar a nadie? A los y van a seguir ahí. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 453 y página 454. Habla claramente de a quién no se le debe dar el soporte físico de los diezmos. Tercero, los que supriman siquiera una tilde de la verdad, hermanos. Esta es la historia de Juan Hus cuando va hacia el concilio de Constanza y escribe una carta a sus hermanos en Praga y le dice, si él ha de volver, dice, si yo he de volver, que vuelva sin mancha, es decir, que no suprima una tilde de la verdad del Evangelio, para poder dejar a mis hermanos un buen ejemplo que imitar. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 167, para que ustedes por favor lo estudien con calma. Ahora, los cambistas terrenales son los que buscan las negociaciones ¿en dónde? En la tierra, pero hay unos cambistas celestiales que hacen sus negocios para invertir ¿en dónde? En el cielo. Tenemos que ser cambistas celestiales o cambistas terrenales, pero hay unos cambistas terrenales que están haciendo con la obra, con los diezmos y con las ofrendas que son recibidas por las aguas, están siendo colocadas en los lugares que no se deben colocar. Este es un boletín de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en noviembre 3 de 1988, en la cual se dice cómo son manejadas las inversiones de la Conferencia General. El autor es Don Gilbert, que es el tesorero de la Conferencia General, y ese es el título, cómo son manejados los fondos de reserva que deben mantenerse por la Conferencia General. El tesorero de la Conferencia General explica cómo el colapso de Wall Street del 87 afectó las finanzas de la Iglesia. O sea que si se menciona de Wall Street significa que las finanzas de la Iglesia están siendo hacia ¿a dónde? Al Wall Street, o sea, se está invirtiendo ¿en qué? En la bolsa de valores. Muy bien. Y habla del impacto de cómo en ese momento, para 1987, la Conferencia General tenía 500 millones en varios fondos de inversión. Muchos miembros de la Iglesia se han preguntado qué tan bien le fue a la Iglesia durante el año del colapso de 1987. Ahora, aquí tenemos que empezar a pensar, hermanos, que hay algo malo, hay algo mal. En la bolsa. Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo nos fue? Pero es que no deberían preguntar eso, sino decir, ¿cómo es posible que estemos invirtiendo en la bolsa? ¿Sí? La respuesta es bastante bien, que a pesar de la pérdida de valores contables hubo ganancias por 64 millones, porque pues hay diferentes fuentes de ganancias. Dicen un año sin fin de empresas e individuos sufrieron pérdida masiva, la Iglesia todavía obtuvo una ganancia generosa. Entonces están haciendo una intención de un lucro y vamos a ver de dónde vienen los diezmos, de dónde vienen las fuentes.
Pero ¿de dónde vienen las fuentes de inversión? Dicen ellos, cada vez que nuestros miembros oyen que la Conferencia General tiene más de 500 millones de dólares en inversiones, esto es para 1987, ellos casi siempre preguntan, ¿por qué se tiene tanto dinero almacenado tan lejos? Aquí está la razón. Después que los diezmos y ofrendas de los miembros, o sea, del pueblo, o sea, de las aguas, son dadas a sus iglesias locales, porcentajes específicos de estos fondos fluyen a sus conferencias, a las uniones, a las divisiones. ¿Es eso así el sistema? Pastor, así es que se maneja. Y luego a la conferencia general. Entonces, ¿cómo se nutre la conferencia general? Por medio de las divisiones. ¿Y cómo se nutren las divisiones? Por medio de las uniones. ¿Y cómo se nutren las uniones? Por medio de las asociaciones. ¿Y cómo se nutren las asociaciones? Por medio de las iglesias locales. O sea que para poder alimentar a la conferencia general, ¿en dónde debe arrancar el proceso de aportar? En las iglesias locales. Entonces, ellos toman los fondos de inversión de lo que les sobra a ellos después de haber repartido los diezmos en lo que es administración. Ahora, en lugar de destinarlos a que se haga la obra misionera, que se avance más, que se tengan más obreros, lo que se está haciendo es que se están llevando esto a fondos de inversión. ¿Para qué? Para obtener más ganancias. Dice categoría de los fondos, hay 5 fondos: fondo de inversión, fondo de ingreso, fondo internacional, fondo de retiro hospitalario para las instituciones de cuidado de la salud de la División Interamericana e inversiones misceláneas. Entonces, esto es lo que el paquete, que para ese momento había 550 millones de dólares y se destinan a esos fondos. Eso es lo que nos dice la asociación. ¿Para qué año? Para 1987. Digamos, el reporte es del 87, pero la revista es del 88. Ahora, ¿ha cambiado eso, hermanos? Pues miremos este artículo que es de octubre, ¿qué? Octubre 12 del 2015. Y pues miremos si ha cambiado desde 1987. Él es Juan P. Prestol Puesan, que es el actual tesorero de la Iglesia Adventista. Dice: la turbulencia económica mundial puede costar millones de dólares a la Iglesia Adventista. Y suena una nota de cautela y Juan Puesan suena una nota de cautela mientras presenta el informe anual de la tesorería de la Iglesia. O sea que la turbulencia económica va a afectar ¿a quiénes? Pues a la Iglesia Adventista. Y miremos si menciona algo el tema de mercado de valores, menciona también las inversiones. Dice, resaltó que el mercado de valores de Estados Unidos cayó en 12%, luego el de Europa también en un 21%, el de Japón en el 20%, y por eso es que él manifiesta esta preocupación ante la Conferencia General, el organismo administrativo de la Iglesia a nivel mundial, ya que si bien opera en dólares estadounidenses, el 53% de sus ingresos se originan en otras monedas. La combinación de la caída de los mercados financieros, o sea, está afectando la bolsa y las inversiones de la Iglesia, marca, y la situación económica en los países son significativos para nuestro ingreso, marca el escenario de una tormenta que ¿qué? Que se aproxima, dijo Prestol Puesan. Ahora, miremos uno de esos fondos de inversión en donde es que se está invirtiendo la plata. Las industrias de fabricación de armas. Esto es una fuente del Adventist Review, Adventist Today, que es una página independiente de la organización, pero vamos a ver que la misma organización dio esta noticia. ¿Febrero qué? Febrero 27 del 2018. La Unión de Noruega pide a la Conferencia General que deje de invertir en fabricantes de armas. La Unión Noruega de la Iglesia Adventista ha pedido a la sede de la denominación de la Conferencia General que ponga fin a todas las inversiones en empresas que producen armas, y esto fue traducido al inglés y proporcionado por Adventist Today. La apelación fue hecha en una declaración del presidente de la Unión Noruega, Víctor Marley, y la apelación sigue el reciente descubrimiento de que la Conferencia General durante años ha tenido acciones en varios fabricantes de armas. Entonces, los diezmos que están llegando
de las iglesias locales hasta la conferencia general, parte de esos diezmos, después de pagar los básicos, los gastos básicos, finalmente los asignan a esos 5 fondos de inversión que les dije. Y uno de esos fondos de inversión está invirtiendo la plata ¿en qué? En fabricantes, en industrias que fabrican armas. Entonces, usted está apoyando, si usted está dando diezmos a esta organización que está llevando los recursos a inversión en bolsa y a inversión en industrias, usted está apoyando ¿qué? La guerra. ¿Está bien? ¿Cómo se van a drenar? ¿Quiénes son los originadores de las guerras a nivel mundial? Y eso es lo que tenemos que lograr que la gente entienda. ¿Para qué? Para que dejen de apoyar a ese sistema que finalmente es el que recibe toda la plata. Y lo vamos a ver cómo lo hacen. Habla entonces, esta es la declaración oficial digamos, ellos toman la traducción que le enviaron la iglesia de Noruega, la publican en inglés, pero aquí dice: la declaración de Marley y la Unión de Noruega se emitió solo en el idioma noruego, pero ustedes encuentran en esa página, encuentran el original tanto en inglés como este es de la fuente del director de comunicaciones que se llama Thor Geransen, que es el director de comunicaciones de la Unión de Conferencias de Noruega, que le está pidiendo a la conferencia general para que detengan las inversiones en armas. Y esta, hermanos, es la página oficial de la conferencia de la Unión de Noruega, que es la que está dando el llamado a que la conferencia general no invierta. O sea, esto es una fuente oficial de la iglesia. Aquí vemos el logo de la iglesia y es la iglesia de Noruega la que está diciendo lo siguiente. Dice: la Unión de Noruega pide que se detenga la inversión de la conferencia general en la industria de las armas. ¿Y quién lo hace? Thor Geransen, que es el que le envió la nota a Adventist Today. ¿Está bien? Entonces ahí habla. Dice: la conferencia general administra en nombre de varias unidades dentro de la iglesia adventista del séptimo día. O sea, ella es la que distribuye esos fondos, la que hace la distribución de esos fondos y la que asigna que se vayan a la bolsa de valores, incluyendo el tema armamentista. ¿Está bien? Entonces para allá vamos, hermano. Entonces, ¿quién controla la banca mundial y cómo lo ha logrado? Entonces, la clave está en la gran controversia, hermanos, en la página 249, cuando habla de los jesuitas. Todas las guerras religiosas son dirigidas por jesuitas para adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Cuando usted estudia todas las guerras, hace el análisis histórico de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana, va a encontrar 3 componentes: a los jesuitas, a las sociedades secretas y a la banca mundial. Eso es un resumen de lo que está detrás de todo. Entonces, ahí habla esta es la cita, está en esta página, pero en esta versión que tomamos está en la página 249, pero en unas versiones está en la página 215, en la versión de 1888 está en la página 234. Dice en el encabezado: pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. En este momento se creó la orden de los jesuitas, la más cruel e inescrupulosa y poderosa de todos los campeones del papismo. El jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que finalmente los convertían como cadáveres para recibir órdenes, y dice: estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Como parte de lo que es la información de soporte, hermanos, en el libro Los gobernantes del mal de Tupper Sossi, página 160, dice que los Mayer Amschel Rothschild, que es el fundador de la dinastía Rothschild, dice que son los guardianes del tesoro del Vaticano y mantienen la riqueza imperial de Roma. Entonces, pues esas son fuentes oficiales, son fuentes históricas,
para que sepamos pues quienes están detrás del Vaticano, los testaferros del Vaticano son la banca mundial, que son los Rothschild. En la Enciclopedia Británica, volumen 23, página 758 de 1911, 11ª edición, dice Mayer Amschel, que es el papá, él tuvo 5 hijos y los puso en diferentes posiciones. Las ramas de la empresa se establecieron en Viena, Londres, París y Nápoles, y también en Frankfurt. O sea que Nathan tomó posesión de la banca en Londres, Amschel tomó Frankfurt, Salomón tomó Viena, Cary tomó Nápoles y James tomó París. O sea que está gobernado toda Europa por la casa Rothschild. En esta foto dice, esto no es Europa, esto es la casa Rothschild. Entonces toda Europa es casa de los Rothschild, pero los Rothschild ¿son qué? Son testaferros ¿de quién? De los jesuitas. Del papado, del Vaticano. Y esto está tomado, hermanos, de fuentes en las cuales se habla de cómo la banca mundial, la banca europea, por medio de los sistemas en sombra con relación a los mercados y a las bolsas, hacen que Estados Unidos sea parte del sistema financiero de ellos. Pues hay muchas referencias que no quiero darles pues por cuestión de tiempo, pero hay información que nos habla, por ejemplo, en marzo 8 del 2013 nos dice: riqueza en la Iglesia Católica Romana es imposible de calcular. Desde el año 313, hermanos, ¿qué pasó en el año 313? Que estuvimos estudiando sobre el caballo pálido, ¿se acuerdan? El caballo negro. ¿Qué sucedió en el caballo negro? El edicto de Milán, que es la iglesia Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis. ¿Se acuerdan? Allá el año 313. Desde el año 313 su poder ha estado en crecimiento casi constante. Los hermanos cristianos fueron asesinados y sus bienes fueron confiscados. Entonces, ¿de dónde están obteniendo toda la riqueza? Pues de las personas. Por eso es que cuando se drene Babilonia es porque la gente dejó de ¿qué? De apoyar al río Éufrates. De alimentar, de ser parte del río Éufrates. Este es un diagrama, hermanos, en resumen de lo que pues, es parte de las investigaciones que cada uno tiene que hacer, pero es un resumen de lo que estoy presentando en este momento. Hay una recolección mensual de diezmos y ofrendas que comienza en las iglesias locales. Estas iglesias aquí se distribuyen así: asociación 80%, la unión el 10% y la división o la conferencia general se da al 10%. ¿Estoy bien? Aquí tenemos a un pastor que nos puede decir que lo que estamos diciendo es correcto. Y estos se asignan en dos paquetes. En lo que son los pagos de operaciones corrientes presupuestados de la iglesia. Estos son, si está entre comillas, es porque es fuente de la misma iglesia. Pagos de operaciones corrientes presupuestadas de la iglesia en todo el mundo y se distribuyen de inmediato por sus funciones correspondientes. Pago de pastores, todo lo que es el tema de administración. Y los excedentes se van ¿a qué? A 5 fondos que ya lo mencionamos: fondo de inversión, fondo de ingreso, fondo internacional, fondo de retiro y las inversiones misceláneas. Estos se van ¿a qué? A una distribución mensual en esas inversiones. O sea, ya está asignado y ya eso por sistema, ya incluso el sistema de registro de los adventistas ya está digitalizado, y todo eso se une y se complementa y se compacta para finalmente llevar a nivel electrónico a las diferentes situaciones, a las diferentes distribuciones que se han asignado, y llegan finalmente ¿a dónde? A Wall Street, como ya lo vimos, que incluye las industrias de armamento, etcétera. Y esto finalmente va a ser controlado ¿por quién? Por la banca mundial, que es controlada en Europa por los Rothschild, y desde 1913 con la fundación de la Reserva Federal en Estados Unidos por las familias Warburg, Rockefeller, JP Morgan. Y esto finalmente, hermanos, estos son los guardianes del tesoro del Vaticano, y esto es, hermanos, va a las arcas ¿de dónde? Del Vaticano, que finalmente va a distribuirlas, y van a esperar ellos que el vaciado se haga mensualmente y llega otra vez a mes y se completa y se inicia de nuevo el ciclo.
Aquí nos habla, hermanos, que pastor, para que preste aquí atención, miren, hay 13 divisiones, hay 9 vicepresidencias y hay 3, el tesorero, el secretario y el presidente. Recordemos Ezequiel 8.1 y Ezequiel 11.1, que nos habla de 25 ancianos que están postrándose ¿hacia dónde? Hacia quien adora el sol. ¿Quiénes son? El sistema papal. Entonces todo, hermanos, está montado para que los diezmos que llegan finalmente vayan a parar ¿a dónde? A las arcas ¿de dónde? Del Vaticano. Ahora, si yo no deseo que un árbol siga dando fruto, ¿qué debo hacer? ¿Cortar el fruto o cortar el árbol desde su raíz? Para que el árbol no siga dando frutos no hay que cortar el fruto, sino pues la raíz del árbol. Y hermanos, ¿qué tiene que ver eso con las inversiones de la Conferencia General? ¿Qué está mal? ¿Invertir en fondos de inversión de la industria de armamento o invertir en fondos de inversión de cualquier tipo? Ese es el problema, hermano. El problema real es que estamos haciendo se está haciendo inversiones por parte de la Conferencia General y muchas iglesias están haciendo eso. Están invirtiendo en los fondos de inversión que finalmente van a estar parando ¿a dónde? Al papado, por medio de la banca mundial, por medio de los sistemas de la bolsa. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es la raíz de todo mal, pastor? Hermanos, 1 Timoteo 6:10 nos da la clave. Porque el amor al dinero es ¿qué? La raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Esta mañana usted mencionaba uno de los aspectos que es ¿qué? La codicia. Que no debe haber eso entre nosotros. La codicia, el egoísmo, la codicia y ¿cuál es la primera? Mentalidad mundanal. Dice, y se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Entonces, el fondo de todo es la codicia al dinero. Por eso es que se han hecho inversiones en la bolsa en lugar de hacer las inversiones de manera como es los inversionistas celestiales. Los inversionistas celestiales. Entonces, estos son inversionistas humanos que están haciendo las inversiones humanas en estrategias humanas, pero finalmente van a ser colapsadas. ¿Es el plan de Dios tener el deseo y ambición de acumular fortunas y dinero? ¿El apego por la obtención de dinero? No, hermanos. ¿Debe acumularse en las arcas del alfolí el dinero recibido? No. ¿Qué se debe hacer? Vaciarlas. Voy a leer rápidamente, hermanos, lo que dice la hermana White de no hacer tesoros en la tierra. Está tomado del discurso maestro de Jesús, páginas 76 y 77. Los tesoros acumulados en la tierra no perduran. Lo que se atesora en el mundo absorberá la mente y excluirá aún las cosas del cielo. Esta mañana que leíamos también, que se absorben las cosas mundanales. O sea, las cosas mundanales no se absorben y se están olvidando las cosas celestiales. La ambición avariente a acumular riquezas tiene tal ensalmo sobre la vida que termina por pervertir la nobleza y corromper toda consideración de los hombres para sus semejantes hasta ahogarlos en la perdición. La servidumbre bajo Satanás rebosa de cuidados, perplejidades y trabajos agotador. Los tesoros que los hombres acumulan en la tierra son tan solo temporales. Y dice más adelante, la instrucción que se dio fue que haceos tesoros en el cielo, y es de nuestro interés obtener los tesoros celestiales. Es lo único de todo lo que poseemos que sea verdaderamente nuestro. El tesoro acumulado en el cielo es imperecedero. Ni el fuego ni la inundación pueden destruirlo, ni el ladrón robarlo, ni la polilla o ni orín corromperlo, porque Dios lo custodia. Dice más adelante, voy a dejarles esto para que ustedes lo lean. Todo el capítulo, todas esas páginas 77 y 78 habla de lo que es no acumular las riquezas en la tierra. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 22. Hay un creciente apego por la obtención de dinero, hay el amor al dinero y el deseo de acumular fortunas. Eso ya nos lo habían advertido que no debemos permitirlo, no debemos hacerlo. El camino a Cristo y consejo sobre mayordomía, página 44 y 22 respectivamente.
Consejo sobre Mayordomía Cristiana, páginas 154 y 155, también nos habla de lo mismo, para que ustedes lo lean. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 472. Ahora, a cambio, ¿dónde deben hacerse esas inversiones terrenales? ¿Qué tipo de cambistas debemos usar para asegurar nuestra inversión? Los cambistas celestiales. ¿Cómo debemos usar apropiadamente los diezmos o los talentos? Mensajes para los jóvenes, página 213, dice: respecto al que ha sido hallado fiel, ordena, confíenle mayor responsabilidad. Si se muestra fiel a este cometido, vuelve a ordenar, confíenle aún más. Y así, mediante la gracia de Cristo, va creciendo hasta la plenitud de un hombre en Cristo Jesús. O sea que Él es el fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Notas biográficas de Elena de White, página 397. Dice, colocando vuestro dinero en manos de los cambistas para que sea empleado en el servicio del Señor a fin de hacer avanzar su obra. ¿Cuántas formas? Hay 6 formas para invertir en los cambistas celestiales, ya lo vimos al principio. Vale la pena trabajar por aquellos por quienes Cristo murió. Nuestra fuerza y nuestros recursos no pueden invertirse de una mejor manera. Si mediante la ayuda del Espíritu de Dios podemos edificar una estructura que dura por los siglos eternos, ¿qué obra habremos hecho? Dios tiene cuidado de las almas humanas por los cuales Él dio a su Hijo unigénito, y debemos mirar a todos los hombres con los ojos de la compasión divina. O sea, cada diezmo que yo dé, hermanos, debe estar destinado a mirar ¿qué? Las almas por las cuales Cristo murió. Eso debe ser el destino nuestro, no pensar en ¿qué? En acumulación de tesoros aquí en la tierra. También nos habla Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 581, para que ustedes lo lean. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 602. A fin de conocerle, página 114. Entonces, este es el flujo que ya pues hemos presentado, hermanos, el flujo de inversión de talentos entregados al Señor para evitar la acumulación de los tesoros terrenales. Se seleccionan los cambistas celestiales, se hace una asignación de porcentajes, se recolectan los fondos mensualmente, se hace una distribución de los fondos a los cambistas, se vacían los fondos y se vuelve otra vez a la recolección mensual. Eso es la estructura más sencilla y así operaban las iglesias en el tiempo apostólico. Y eso es lo que el Señor quiere para este tiempo. Eso es lo que debemos hacer para drenar las aguas que están llegando finalmente ¿a dónde? Al Vaticano, a Babilonia, hermanos. Por eso es que es importante que entendamos. Y esta será la forma de secar las aguas del gran río Éufrates para preparar ¿qué? El camino para quienes. Porque en la medida en que el pueblo de Dios destine los recursos para ayudar a que los que todavía están en Babilonia salgan de Babilonia, cuando se haga eso, significa que ya el pueblo de Dios está preparado, y eso va a hacer que los reyes del oriente ¿qué? Vengan. Entonces, esto es parte de la labor que tenemos que hacer, no es solamente predicar, sino destinar recursos para que las personas que están en Babilonia salgan de Babilonia. Entonces, esto fue para los que son salvos. Acuérdense que es antes de la ley dominical. Esto es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Pero ahora tenemos que lograr conectar que eso que estamos haciendo ahorita sea comparable con lo que va a suceder con Apocalipsis 16:12, para saber si el drenado de las aguas es que se le quite el suministro a Babilonia por medio de los recursos tanto espirituales como físicos. Porque acuérdense que Apocalipsis 16:12 es para las plagas, pero tenemos que estar haciendo la obra previa antes de que lleguen las plagas. ¿Está claro, hermanos? Por eso hemos estado hablando del tema de drenar las aguas como símbolo de que la gente va a quitarle el apoyo a Babilonia. Pero tenemos que hacerlo antes que caigan las plagas. Porque Apocalipsis 16:12 es para un grupo de personas que son ¿quién? Los perdidos
porque a nivel espiritual ellos después del cierre del tiempo de gracia van a decir, ustedes fueron los que nos hicieron perder. Pero ya es demasiado tarde para eso. Y eso va a ser después del edicto a muerte, o sea, cuando ya empiezan a caer las plagas. Y vamos a mirarlo. Entonces, Apocalipsis 16:12 me dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes de Oriente. Entonces ya sabemos toda la simbología a partir de Daniel 5, ya sabemos que se tiene que hacer antes de las 7 plagas para llamar a la gente a salir de Babilonia, pero va a llegar un grupo que se va a quedar en Babilonia. Y ese grupo es el que también va a ayudar a que los reyes del Oriente vengan, pero ya ese grupo está perdido. ¿Cómo lo van a hacer? Capítulo 17, hermanos, de eventos de los últimos días habla de las 7 últimas plagas y los impíos, porque el capítulo 18 habla de las 7 últimas plagas y los santos. Entonces, habla de la quinta plaga, no voy a entrar en detalle porque necesitamos concentrarnos en la sexta plaga, que está escrita en Apocalipsis 16 del 12 al verso 14, si no estoy mal, pero pues vamos a mirar ahorita un texto del verso 13. Dice, la quinta plaga habla de qué es la quinta plaga, luego viene el encabezado que dice, la ley de Dios aparece en el cielo, y luego dice, los perdidos condenan a ¿quiénes? A los falsos pastores. ¿Por qué? Porque ya en ese momento está Babilonia perdida, o sea, después de las plagas, el mundo entero que no haya sido sellado por Dios, pertenece a ¿quién? ¿Está en dónde? En Babilonia. Y va a recibir las plagas de Babilonia, y hacen parte Babilonia la ramera y sus hijas. Bueno, y dice, entre la quinta plaga y dice, los perdidos condenan a los falsos pastores. Los miembros de iglesia que han visto la luz y han sido convencidos de su culpabilidad, pero que han confiado la salvación de sus almas a los ministros, aprenderán en el día de Dios que ninguna otra alma puede pagar el rescate por sus transgresiones. O sea que van a devolverse en contra de ¿quién? De los pastores, y los pastores están apoyando a ¿quién? A Babilonia, o sea que ya se van a ir en contra de Babilonia, o sea que esa fuente del río Éufrates que faltaba por drenarse, terminará de drenarse para que venga nuestro Señor Jesucristo. O sea, va a ser parte de lo que está pronunciado en las profecías, que los pastores van a recibir de sus miembros los reproches por haber sido perdidos, por haber sido engañados. Estoy perdido, eternamente perdido, dicen. Habrá quienes sentirán que serían capaces de despedazar a los ministros que han enseñado falsedades y han condenado la verdad. Acordémonos, los ministros han sido pagados finalmente ¿por quién? Roma es la que les ha dado, que han bebido del vino del furor, han recibido de sus deleites. Los mercaderes, todos los poderes de la tierra se han favorecido de sus mercaderías. Eso es el sistema papal, suministrando los bienes a la tierra, dándole a los pastores de comer, dándole a las asociaciones ecuménicas, a todas las personas que dependen indirecta o directamente del sistema papal, están recibiendo algo para que engañen a las naciones. Y sigue diciendo, todos concuerdan por abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus creyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Estamos en la sexta plaga, ya no hay nada que hacer. Ahora en su desesperación estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor y dicen, estamos perdidos. Exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los pastores falsos, precisamente aquellos que más los admiraban en nuestros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. ¿En qué plaga? Sexta plaga. Cuando eso se dé, Babilonia habrá perdido completamente
su apoyo del río Éufrates. O sea, las aguas que en el tiempo de antes de caer las plagas, cuando se desvíen las aguas, son los que están en Babilonia, pero van a salir de Babilonia para ser partícipes del pueblo de Dios. Pero los que queden en Babilonia, lo que quedó de remanente del río Éufrates, va a secarse completamente para que venga nuestro Señor Jesucristo. O sea, pero eso ya va a ser demasiado tarde para la gente que va a estar en ese momento en la tierra. ¿En qué momento debemos tomar la decisión de salir de Babilonia? ¿Cuando lleguen las plagas? Ahora. Y es la invitación para que nosotros también hagamos a la gente que tiene que salir del sistema de organización pagano babilónico y salir de las hijas de Babilonia. Eso significa que yo con los diezmos, si sigo apoyando las hijas de Babilonia, significa que estoy apoyando finalmente ¿a quién? A Roma. Y voy a recibir sus plagas ¿en qué momento? En la sexta plaga. Y yo voy a decir a esos pastores, ustedes me engañaron. Pero ya es demasiado tarde. Entonces la decisión, hermanos, que debemos tomar es hoy. Y la sexta plaga habla de los espíritus de demonios que irán en busca a los reyes de la tierra. Resulta que Apocalipsis 16:13 habla de esos demonios. O sea que hay una porción de Apocalipsis 16:12 que no se ha explicado y que es parte de lo que acabamos de presentar, porque siempre se menciona a la sexta plaga como Apocalipsis 16:13, pero no se menciona a Apocalipsis 16:12, que es lo que estamos estudiando. ¿Está bien? Entonces tenemos que leer Apocalipsis 16:12, hermanos, es el inicio de la sexta plaga. Por eso dice, y el ángel, la copa que tenía el sexto ángel, derramó su copa sobre el río Éufrates y se secó. ¿Está bien? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y el capítulo 42 de la gran controversia nos habla de la desolación de la tierra y nos habla de los pastores que pierden y que dispersan a las ovejas de mi manada, y habla de los ministros y el pueblo que ven que no sostuvieron la vida relación con Dios, ven que se rebelaron contra el autor de toda ley justa y recta, pero ya va a ser demasiado tarde. Esto es página 637 de la gran controversia. También nos habla en la página 637 párrafo 2. Perdón, esto es repetición, tengo que quitarlo. Dice, los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrados mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora en su desesperación estos maestros confiesan ante el mundo su obra ¿de qué? De engaño. Las multitudes se llenan de furor y dicen, estamos perdidos. Y vosotros sois causa de nuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores. Y pues menciona lo que ya leímos, hermanos, que se van contra los que más admiraban. También en la página 638, párrafo 2, habla de Ezequiel 9, 1 al 6, hermanos, que dice que comience por ¿dónde? La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de las abominaciones que se hacen. Ahora sale el ángel de la muerte representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción, y a quienes se les manda, al anciano, al joven, a la doncella y al niño y a las mujeres, matarlos hasta exterminarlos, mas no lleguéis a ninguna en quien esté la marca. ¿Cuál marca? El sello de Dios. Y comenzar ¿desde dónde? Desde mi santuario. Y en esa visión aparecen ¿cuántos ancianos? 25 ancianos allá. Entonces este es un tema muy serio. Y es tiempo, hermanos, ya para tomar decisiones. Entonces, estamos, hermanos, acá, ¿está claro? ¿Está comprendido el mensaje? ¿Y esto es para qué? Esta mañana dijimos, esto es un mensaje ¿para qué? Para tomar decisiones. Es para tomar decisiones.
Y tenemos que tomar las decisiones antes que llegue la ley dominical. Porque si no tomamos las decisiones en tiempo de paz, mucho menos va a ser cuando llegue el tiempo de guerra. Y está claro, hermanos, está especificado todo con base en la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Y es necesario que entendamos esto con base a todo arranca en ¿dónde? En Daniel. Entonces hay dos llaves, esta mañana lo vimos. Daniel y Apocalipsis abren la profecía bíblica. Ya usamos Daniel, ahora estuvimos usando Apocalipsis. Y tienen que abrirse al tiempo, por eso es tipo y antitipo. Y eso es la gran invitación, hermanos, que el Señor nos tenemos que aceptarla, que debemos salir de Babilonia. No podemos salir de Babilonia si estamos en Babilonia. Y estoy especificando y quiero aclarar, hermanos, no podemos ser Babilonia, porque Babilonia es el sistema papal, pero podemos convertirnos o en hijas o qué, o en hermanas de Babilonia. Y eso es si estamos apoyando en sus doctrinas, en sus movimientos ecuménicos, para unir al mundo, para ir en contra del pueblo de Dios. Hay una decisión que debemos tomar y es una decisión hoy para nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les acompañe, hermanos, el Señor les bendiga, que hayamos entendido la profundidad de este mensaje, porque no podemos quedarnos expectantes a que llegue la sexta plaga, porque ya a partir de la primera plaga ya el caso está perdido. Cuando llegue el edicto de muerte de la ley dominical, ya se habrá cerrado el tiempo de oportunidad para toda la tierra. Y para nosotros empieza el juicio ¿por dónde? Por la casa. O sea que el pueblo de Dios ha conocido estas cosas primero que todo el mundo. Y nosotros necesitamos tomar una decisión hoy para nuestro Señor. Y voy a terminar, hermanos, repitiendo el texto para que sepamos que está asociado con esto. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Entonces, no solamente es que el pueblo de Dios esté preparado, sino que después de las plagas, en la sexta plaga, faltando una plaga para terminar el tiempo de la gran tribulación, ese evento ya estará abriendo el camino ¿para quién? Para Cristo Jesús. Pero a partir de la primera plaga, ya Cristo dejó el santuario celestial y comenzó su viaje de venida ¿hacia dónde? Hacia la tierra, porque cuando llegue la primera plaga, Él dirá en el cielo, antes de que caiga la primera plaga, dirá Él que consumado es. Cuando dice consumado es, en el cielo, en la tierra comienzan a caer las plagas. Y eso es lo que va a preparar el camino para los reyes del oriente. Pero tenemos que ir en el orden. Acuérdense que esta es la sexta plaga. Tiene que venir antes la ley dominical a muerte y antes la ley dominical que nadie pueda comprar y vender. O sea que estamos en el tiempo de avisarle a la gente que salga ¿de dónde? De Babilonia. O sea, falta, ¿qué, hermano? No, las 6 plagas, porque estamos hablando, o sea, dije yo primera, pues con referencia a que es la primera, pero viene después la segunda, la tercera, la cuarta, que están en qué capítulos, del 15 al 16, y el 17 hace parte de eso, lo que es la caída de Babilonia, y el capítulo 18 también. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, hermanos, que el Señor les acompañe, les bendiga, y pues aquí terminamos la presentación. Vamos a entonar un himno y vamos a orar.